Amigos, soy Sergio Bufor y esto es Mi Cultismo. Bienvenidos, estamos de vuelta. Debo decir que no sin problemas porque la verdad hay algunas cositas y aspectos que me están costando bastante trabajo del canal con el tema de las cámaras y tal. Y las configuraciones me lío un montón, pero bueno, debo decir que os tengo que dar las gracias porque me estáis ayudando muchísimo dándome mensajes privados, con consejos y demás de cómo ir mejorando. Créeme que los leo, los valoro y muchísimas gracias. Como digo, también valoraría que, como sabéis, entrarais a las diferentes marcas y diferentes enlaces de todo lo que de todo lo que de todas las promos y demás, porque ya sabéis que a mí lo que me interesan son los billets, más allá de crear contenido, a mí lo único que me interesa son los billets. Pero bueno, cachondeo aparte, como digo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un vídeo un poquito diferente a los que hemos hecho estos días, que está haciendo un poco bueno, la verdad es que hemos tocado muchos palos, porque ayer o antes de ayer estaba mirando aspectos del canal que tratamos y tal, y la verdad es que en el último mes hemos tocado muchos palos y es algo que, bueno, que digo, joder, al final, entre unas cosas y otras, hemos hablado de entrenamiento, de química, de opinión, de muchísimas cosas y al final, bueno, pues creo que es algo bueno para todos y además es enriquecedor. Hoy vamos a hablar de un aspecto que sí que llevo tiempo que no trato, en este caso que es el mundo de la competición, pero más desde un punto de vista de opinión, ¿vale? Yo creo que es algo que está hoy en día en cuestión de todo, si es acerca sobre la categoría Classic, si es hoy en día la que se lleva más el peso o la importancia de la categoría, no sea, de la industria, perdón, y bajo mi punto de vista, sí. Yo creo que hoy en día es la categoría. Diríamos que si no la categoría reina, está en proceso de serlo y que desde luego todo apunta que incluso desde la propia organización, desde la propia NPC, es lo que más quieren potenciar. Al final esto es una empresa y es evidente que es una empresa, pues como este canal, lo que mueve son los billets. Y es evidente que en este caso NPC está barriendo un poco hacia la categoría Classic. Yo entiendo que además con toda la justificación del mundo. Y hay diferentes factores que a mí me hacen entender que el futuro, sin duda, va a ser la categoría Classic. Hoy en día, de momento, la categoría Open más o menos aguanta, creo que un poco más por orgullo que por otra cosa, ¿vale? Pero más o menos podemos decir que aguanta, tienen un campeón sólido, un campeón que además es bastante joven, un chaval que buen perfil, en este caso Derek, pero más allá, si pensamos en la categoría Open, creo que tiene poco que ofrecer hoy día. Si vemos el circuito profesional en este caso y vemos la figura, vemos que apenas hay relevo generacional, que no salen nuevos o, salvo muy honrosas excepciones, no sale nadie nuevo que diga, guau, este tío tiene un futuro. Y más allá de Derek, que no hay que obviar, tanto Derek como Hadi en este caso, que son competidores que vienen de pesos bajos, ¿vale? Que venían de 212, no hay que obviar ese detalle tampoco, pues nos hacen entrever que la categoría Open tiene un recorrido, bajo mi punto de vista, con fecha de caducidad. Algo que por contra no pasa en la categoría Classic. La categoría Classic, que vamos a tener en Olimpia más de 60 competidores, lo cual es una burrada. Recordar que hace un año se decidió quitar, digamos, la clasificación por puntos que había con el afán de que hubiera menos competidores. Al final se han quedado 3 competidores, es decir, creo que van a ser 64, hubieran sido 67, que son los que se clasifican, cuando eran 3 los que se clasificaban cuando había puntos, ¿vale? Y en este caso van a ser 64. 64 tíos, que hay que ser muy claro con esto, van por méritos propios, es decir, han cumplido el más alto estándar, el estándar que toda la vida se ha marcado para ir a una Olimpia, que en este caso es ganar un campeonato pro. Y han sido 64. Y muy pocos de ellos, además quitando Josema, nuestro deportista español, han sido de los pocos que han podido repetir victorias, lo cual deja entrever que es una categoría que está muy viva, que es una categoría muy emergente. Es un hecho y así es. Además, como digo, son 64 tíos que van por propio derecho. O sea, no hay uno solo que se haya colado. Es decir, en cualquier época hubieran ido porque son campeones. Y ganar en pro es el estándar más alto y es el estándar que siempre ha marcado el Olimpia. Al final, la novedad será el tema de los puntos. ¿Qué me lleva a mí a pensar esto? Bueno, pues el primer movimiento es que vemos, si hay 64 culturistas en Classic, ¿por qué no hay 64 Open? Pues al final la cosa es muy simple, porque los organizadores lo que estiman es que es mucho, os daréis cuenta que da saltitos en la cámara, no sé muy bien cómo la ha configurado, pero sí que da saltitos. Como digo, ¿por qué no hay 64 Open? Porque al final los organizadores, como estábamos diciendo, son empresarios y quieren ganar pasta.
Y 64 campeonatos Open no son rentables desde el punto de vista ni mediático, ni de espectadores, ni de afición, ni nada. En cambio, 64 Classic, como han hecho, que han sido más de 64 campeonatos Classic, sí que atraen al público. Y esto es un hecho. Entonces, al final dices, ¿la propia organización está potenciando el Classic? Sí, pero ¿por qué lo potencian? Porque la afición lo reclama. Es un hecho que los jóvenes hoy en día les atrae la categoría Classic. Es un hecho que la figura más mediática y más rompedora que hay en la actualidad en el mundo del fitness, del culturismo, como lo queráis llamar, es Chris Bumstead. Y eso hace que la categoría sea un imán. Además, pasa algo que es súper importante. La categoría Open tiene un presente que sí es bueno, o sea, sí tenemos 4 o 5 tíos que son buenos, pero un futuro muy poco halagüeño. Vamos a ver que por ejemplo, tenemos a un Chopin que no es un niño, a un Sansón que no es joven, a un Andrew ya que roza ya los 40 años. Tenemos incluso deportistas de más de 40 años ya alejados de su mejor momento ganando campeonatos pro, cosa que no vemos, por ejemplo, en Classic, que es una factoría continua de nuevos talentos. De hecho, miréis el Olimpia, ahora que están subiendo, pues gente que va y veis cada uno que hay gente que no conocía, o me pasa a mí en este caso, iré además subiendo fotos, que va saliendo y dices, pero tío, ¿de dónde ha salido este tío? Y lo más importante, lo joven que es y la proyección que tienen. Y es algo que, por ejemplo, no se ve en categoría Open, quitando pues Fitzwater, quitando Nick Walker y alguna honrosa excepción. No vemos mucho y eso es lo preocupante para mí en la categoría Open. Más allá de si gusten más o gusten menos, es que no hay relevo. Es que en 3 o 4 años nos vamos a encontrar con un Derek prácticamente solo, con un Hadi que va a estar cerca de los 40 años, con un Andrew que lo va a pasar y con un Samson que poco más o menos. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Yo, bajo mi punto de vista, creo que el futuro, si teniendo en cuenta que no se halla el presente del culturismo, es la categoría Classic que ha canibalizado todo. La afición, los premios, los medios y desde luego que en cierto modo, aunque me duele decirlo, para bien, porque al final la categoría Open había tomado un rumbo completamente errático que no lleva a ningún sitio, alejado de las grandes figuras y la gloria que otros años, que otras épocas han tenido, pues al final nos quedan campeonatos que son a lo largo del año muy aburridos. Para mí los campeonatos Open de esta temporada han sido los más aburridos de la historia, además mucho más aburridos que los Men's, que los clásicos, incluso que los 212, y queda poco que ofrecer más allá del Olimpia, y el Olimpia al final va a ser un duelo iba a ser de 3 tíos, pero es que ni eso, que ni nadie mete a Sansón en la pugna por ganar. Al final, triste, pero el Open se nos muere, pero por suerte tenemos el Classic que todo apunta que va a dar la talla durante al menos muchos años. Sin más, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.